Ya hablamos de Proverbios y de verdad te animo a que en tu vida siempre sigas leyendo el libro de Proverbios. Siempre traerá sabiduría a tu vida. Pero este año quiero terminar con algunas predicaciones para que tú tomes las promesas que Dios tiene para ti para el próximo año. Quiero animarte a que te avientes a tomar las promesas que Dios tiene para ti. Que no dudes, la duda va a venir a tu vida el próximo año, el miedo va a venir, pero yo quiero animarte a que tú vayas por todo el próximo año. Quiero animarte también a que pongas toda tu fe en Dios el próximo año para que impactes esta ciudad, impactes tu familia. Este año tiene que ser mucho mejor, ¿sí? El 2017 en verdad fue un buen año y el 2018 será un año mucho mejor. Entonces esta serie que te voy a estar predicando durante todo diciembre, las próximas 3 semanas y el día de hoy, se llama Promesas de Dios para un nuevo año. Promesas de Dios para un nuevo año. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 4 versículo 16. Lucas capítulo 4. Bueno, voy a leer un poquito antes del versículo 16. Así que si tienes tu Biblia en tu teléfono, está perfecto. O si traes una Biblia de papel, también está perfecto. Jesús, quiero contarte un poquito del contexto. Jesús, esta es como la primer parte en la que Jesús vemos que ya es un hombre maduro, ya creció, ya no es el niño de Belén. Ya los tambores y los pastorcillos, todo eso ya pasó. Jesús ya creció, ya es un hombre de 30 años, ¿ok? Y Jesús tenía a su primo Juan el Bautista, y entonces Juan el Bautista bautizaba a las personas en agua, las sumergía en agua, ¿sí? Y eso era un arrepentimiento para el perdón de pecados. Y entonces venía la gente y le decía: Juan, necesito de Dios, quiero que me bautices. Y públicamente, enfrente de todos en el río Jordán, Juan los bautizaba. Este hombre se está arrepintiendo de todo lo que hace. Pero luego llegaban unos que querían aparentar y quedar bien, y pues bueno, vamos a bautizarnos también. Pero esos Juan les decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes le roban al pueblo y quieren venir a bautizarse. Si verdaderamente quieren venir a arrepentirse, cambien su vida. Así era Juan. Juan era un poco odiado por las personas. De hecho, al rey de aquel entonces, Herodes, Juan el Bautista lo confrontó y le dijo: tú te estás metiendo con la esposa de tu hermano y eso es incorrecto. Y entonces el rey lo mandó decapitar. Bueno, la historia es larga, pero resumida es de esa manera, y Juan muere así. Pero antes de que Juan muera, Jesús, el Hijo de Dios, que era puro, que no necesitaba el arrepentimiento, que no necesitaba cambiar su vida, fue y se sometió a Juan el Bautista y fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando salió del agua, dice que vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, en el cual yo me alegro. Y después de eso dice que bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y curiosamente dice que el Espíritu Santo después de eso guió a Jesús al desierto. Guió a Jesús a un entrenamiento de 40 días donde Jesús iba a buscar la presencia de Dios. Pero en lugar de encontrar solamente la presencia de Dios, encontró la presencia del diablo en ese lugar, ¿sí? Entonces él, en lugar de tener un encuentro con Jesús, primero tuvo un encuentro con el diablo. Y el diablo lo tentó 3 veces y el diablo le dijo: bueno, convierte esta piedra en pan. Jesús no la convirtió. Después le dice: tírate de lo más alto del templo, y Jesús no lo hizo. Y luego el diablo le dijo: arrodíllate y yo te podré dar todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás. Y después de esto viene lo que vamos a leer en la palabra de Dios. Entonces ya te pusimos en un contexto. Versículo 14 dice: Jesús regresó a Galilea. Lucas 4:14. Galilea era el lugar donde Jesús había crecido. Dice: regresó en el poder del Espíritu y se extendió toda su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban.
y fue a Nazaret. Ese precisamente fue el lugar donde Jesús había crecido. Jesús ya no vivía ahí. Jesús ahora vivía en una ciudad llamada Capernaum, que es donde se desarrolla la mayoría del ministerio de Jesús. Capernaum, ¿sí? Normalmente escuchamos de Jerusalén, escuchamos de Belén, pero la mayor parte del ministerio de Jesús fue en una ciudad llamada Capernaum. Ahí era donde Jesús vivía de grande. Ya cuando era soltero, vivía solo, vivía en Capernaum. Ahí conoció a Pedro, ahí conoció a Andrés, a Juan y a Jacobo. Entonces regresó a donde él creció, donde era niño, y dice, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, en un templo, como era su costumbre. Jesús no faltaba a la iglesia. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, versículo 18, y quiero que todos pongamos mucha atención ahí. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Di conmigo, buenas nuevas. Ok. Entonces, siempre Jesús va a enseñar cosas buenas, porque para eso el Espíritu Santo lo ungió, para eso lo preparó, esa fue la tarea que le encomendó. Jesús no viene a dar malas noticias, Jesús viene a dar buenas noticias. Dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esa es la segunda cosa, libertad a los cautivos. 3, a dar vista a los ciegos. 4, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19 dice así, para predicar el año agradable del Señor. Di conmigo, para predicar el año agradable del Señor. Ok, qué versículo tan poderoso. Y ahí quiero hacer una pausa y quiero darte varios puntos. Si tú te das cuenta, en ningún momento el Espíritu Santo le dijo a Jesús que fuera a predicar cosas malas ni de maldición, ¿verdad? Y hay cristianos que lo único que sale de su boca es crítica, juicio y maldición. Entonces yo dudaría que son cristianos y que vienen de Jesús y que vienen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a eso. El Espíritu Santo viene a sanar, a liberar, a dar buenas noticias y a hablar acerca de el año agradable del Señor, ¿sí? El año agradable del Señor. Y quiero decirte algo, no ha cambiado. El Espíritu Santo no cambia. Y el día de hoy, que estamos a un mes, un poquito menos de un mes de empezar un año nuevo, quiero decirte algo y que lo guardes en tu corazón y que lo tomes para ti como una palabra de Dios directa para ti. Viene un año agradable para ti. ¿Sí? Amén. Di conmigo, viene un año agradable. Amén. Amén. Quiero leerte algunas cositas porque lo leímos en la Reina Valera 60, pero quiero leerte otras traducciones para que esto quede más claro. Número 1, el año es agradable, el año que viene es agradable. A pesar de que a México le tocó en el mismo equipo que a Alemania en el Mundial, quiero decirte que viene un año agradable. Y bueno, ni modo, ¿no? Tal vez no celebraremos el quinto partido, o tal vez sí. La traducción lenguaje actual dice así: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió a dar buenas noticias a los pobres, a anunciar libertad a los prisioneros, a devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Y versículo 19 dice: y para anunciar a todos que este es el tiempo. Di conmigo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Tal vez tú has orado algo por mucho tiempo, pero Dios quiere anunciarte: este es el tiempo. Este es el tiempo. Y tú y yo debemos de tomar eso. Es el mismo versículo, nada más que en otra traducción. Una decía el año agradable del Señor, y este dice: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces viene un año bueno y un año de salvación a tu vida. Todos los que estamos aquí
anhelamos algo de Dios, buscamos algo de Dios. A eso venimos con Dios, a buscarlo, a que Él haga algo en nuestras vidas, porque quiero decirte que siempre habrá algo en nuestra vida de lo cual necesitaremos la mano de Dios. Y el pecado original, el pecado del hombre es decir, yo no necesito nada de Dios, yo puedo ser igual a Él. Pero quiero que sepas algo, tú y yo jamás seremos igual a Dios, jamás. Aunque el diablo te lo intente decir y te lo quiera decir y te lo diga, tú y yo no seremos igual a Dios, nunca. Necesitamos de Él. Y este es el tiempo en el que el Señor te va a bendecir. Otra traducción, la traducción, la palabra de Dios para todos, dice así: para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Este año Dios mostrará su bondad contigo. Él es bueno. Él es bueno y siempre ha sido bueno y siempre lo será. Y yo sé que cuando pasan cosas buenas en nuestra vida decimos, wow, qué bueno es Dios. Pero cuando pasan cosas malas en nuestra vida, Dios no ha dejado de ser bueno. Dios sigue siendo bueno. Entonces, no, como pasó algo malo, ahí sí no digo Dios es bueno. Ahí tal vez es cuando más debemos de recordar la bondad de Dios. Cuando todo está bien, cuando todo está de maravilla, ay, sí, Dios es bueno. Pero también cuando todo está mal, debemos recordar que Dios es bueno y que lo que está sucediendo en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un porqué. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es simplemente esperar. Dios mostrará su bondad. Y este año será el año donde Dios mostrará su bondad. Abre tus brazos al año que viene. Dile, Señor, yo sé que tú vas a bendecir mi 2018 a pesar de las circunstancias. Pase lo que pase, Dios va a bendecir el 2018 en tu vida. Amén. Entonces Dios va a mostrar cosas buenas. Y la cuarta traducción es la Nueva Traducción Viviente, y tú la puedes buscar en español. Hay muchísimas traducciones de la Biblia, gracias a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces leí 4. Número 1, el año agradable del Señor. Número 2, este es el tiempo que Dios eligió. Número 3, este es el año en el que el Señor mostrará su bondad. Y número 4, ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos de tomar eso para nuestras vidas como una palabra profética de la cual tú y yo nos aferremos y digamos: Señor, este tiene que ser mi año. Las cosas no se han dado en el negocio, las cosas no se han dado en mi matrimonio, las cosas no se han dado con mis hijos, las cosas no han pasado en mi escuela, el dinero, en los años pasados, Señor. Pero yo quiero creer que este año las cosas saldrán bien. Yo quiero creer que este año, Señor, todo saldrá de maravilla. Amén. Amén. Debemos de creerlo y debemos de animarnos y debemos de declararlo. Hace unas semanas estuvimos hablando de la importancia de lo que debe de salir de nuestra boca. ¿Sí? Y yo sé que es un año donde tal vez pueda haber inflación, mucha, sí. Es un año de elecciones, sí. Es un año que tal vez tú piensas en el 2018 y estás temblando. Pero eso es lo que el diablo quiere. Lo que Jesús quiere es que tú sepas que este año, pase lo que pase, escuches lo que escuches en el mundo, tú sepas que Dios te va a bendecir. Y así debe de terminar tu año. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pero fíjense que no todas las personas les gusta eso. Como que hay personas, no te ha tocado, o tal vez estás sentado al lado de alguien que siempre se queja de todo, ¿no? Ahorita estoy predicando y por dentro está diciendo: no, hombre, qué año agradable, ni qué 8 cuartos. ¿Cómo va a ser? El América perdió y ¿cómo va a ser? Entonces, de todo se quejan. Aquí Jesús también tenía unos amigos así. Lucas 4:20 dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Acuérdense que había regresado a su ciudad, a donde él creció, Nazaret. Ahí cuando era chiquito jugaba fútbol con los niños de la cuadra. Y obviamente hace 2000 años era un pueblo pequeño, todos se conocían ahí. Y José era el carpintero del pueblo. Entonces, ¿qué no este era el hijo de José? Y entonces empezaron a dudar. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, que es la ciudad donde ya vivía Jesús, haz también aquí en la tierra. O sea, tristemente la gente alrededor de Jesús decía: pues a ver, si va a ser un año bueno, a ver, pues queremos que hagas algo en Nazaret. ¿Por qué solo en Capernaum? Entonces la gente, en lugar de tener fe, y es lo que muchas veces confundimos, nuestra fe en Dios, en creer que Él hará las cosas, a decir: pues a ver si sí es cierto que lo haga. Esa no es una actitud de fe, esa es una actitud de orgullo. Y Dios nunca dará un milagro a una persona orgullosa. A ver, muy picudo Jesús. A ver, lo que has hecho en Capernaum, hazlo aquí, porque nada más allá. Y Jesús les dice: bueno, ustedes dirán: médico, cúrate a ti mismo. Versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas, di conmigo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna, di conmigo, ninguna. Entonces fíjense, Dios no bendice por la mucha necesidad. Si Dios derramara su bendición de acuerdo a donde hay mucha necesidad, no habría necesidad. Y aparte, en los pueblos donde más ayuda necesitan, ahí estaría derramándose Dios. Entonces la bondad de Dios, o sea, los milagros de Dios, no se ven donde hay mucha necesidad. Y tú podrás estar muy necesitado de un milagro, pero eso no es lo que provoca el milagro de Dios. Entonces, que tú tengas un problema muy grande no quiere decir que Dios tenga que hacer algo en tu vida solo porque tengas el problema. ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Y es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, ¿y por qué Dios no bendice a la gente que vive en India, que vive en Tailandia, que vive en... Porque Dios no se mueve de acuerdo a la necesidad. Dios se mueve de acuerdo a la fe. Entonces no es: Señor, aquí está mi necesidad y pues te toca. No, es: Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro y tú lo harás. Por eso muchas veces Dios hace milagros que no necesariamente son una necesidad. Por ejemplo, tú tienes un trabajo, ganas bien, pero tú dices: Dios, yo quiero más, yo quiero que me des más. Esa oración como es medio fea, ¿no? Oye, ya tienes mucho, ¿por qué le pides más al Señor? Pero a veces Dios, aunque tenemos, nos da más. ¿Es una necesidad? Digo, cambiarte a una casa más grande, comprarte un coche mejor, ¿es una necesidad? No, pero ese milagro viene de una fe, de decir: Señor, ya no quiero rentar, ahora quiero tener una casa propia. Señor, quiero vender más. Señor, quiero comprarme un coche mejor. Señor, quiero comprarme ropa este fin de año. Oye, pero pues, si Dios se metiera a tu closet, tal vez diría: aquí no hay necesidad, no te voy. Al contrario, regala la mitad de lo que tienes, ¿no? Entonces Dios no se mueve a la necesidad. Aquí dice que había muchas viudas en Israel, pero Dios, dice versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, en un lugar que no era Israel. A esa mujer Dios la bendijo. Tenía necesidad todas las viudas, pero Dios escogió a la que tenía la fe. ¿Y cómo sé que tenía la fe? Y precisamente hoy vamos a estar hablando de estas dos historias que Jesús usa en este momento. Porque Jesús llega, les da una buena noticia y les dice: ¿qué creen? Que el año agradable de Dios viene a sus vidas. No, hombre, ¿qué año agradable? Aquí no has hecho nada y no harás nada. Y entonces Jesús dice: precisamente
Precisamente en todo Israel había un montón de viudas como ustedes, y a ninguna les dio nada a Dios. Pero lejos había una viuda que creía y tenía la fe. Quiero llevarte al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 6. Primera de Reyes 17, del versículo 8 en adelante, dice: vino luego a él, al profeta Elías, que es de quien estaba hablando Jesús, y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó. Primer punto que quiero dejarte el día de hoy, para que tú tengas un año maravilloso, un 2018 maravilloso. El primer punto es instrucciones de Dios. Instrucciones de Dios. Cada instrucción, cada mandamiento que Dios ha dejado en su palabra es para bendecir tu vida. No es para hacerte la vida más difícil, es para bendecir tu vida. El diablo ha querido cambiar eso en la sociedad y hacer que toda la sociedad piense que Dios es un Dios que pone mandamientos nada más porque quiere molestar a la humanidad. Pero no, siempre que Dios deja un mandamiento, siempre que Dios deja una instrucción, es para bendecir. Siempre. Y aquí en esta historia hay dos instrucciones que Dios da. Le da una instrucción a la viuda y le da una instrucción a Elías. Te lo vuelvo a leer. Dice el versículo 9. Ahí es la instrucción que le está dando a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, porque he aquí yo he dado orden. Ya le había dado una orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces hay dos personas y hay dos instrucciones que Dios está dando, y tú y yo tenemos que escuchar las instrucciones de Dios para que Dios bendiga nuestro año. Para que Dios bendiga nuestro año necesitamos abrir nuestros oídos. Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y fíjate que aunque Elías era el profeta de Dios, Dios primero fue a ver a la mujer y le fue a dar la instrucción a ella. Porque aquí le está hablando a Elías y le dice: yo ya le di instrucción a la mujer. Entonces, Dios no solo habla a sus profetas, Dios no solo habla a los pastores, sino que quiero desatar algo en tu corazón el día de hoy. Dios te está hablando. Y Dios está tocando tu corazón. Y hay palabras en tu corazón que están empezando a molestar tu vida, a sacarte de la incomodidad. Sacarte de la comodidad y hacerte incómodo para que tú puedas caminar en la instrucción de Dios. Ay, Señor, pero esto es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero es importante que lo hagas, ¿verdad? Llevas 8 años de novio con una señorita y entonces viene una instrucción de Dios y te dice: es momento de casarte, desde hace 4 años. Y entonces, ay, Señor, esto está muy incómodo, mejor yo creo que ya corto a mi novia. Entonces, qué a gusto, porque así pasa 8 años y luego la corta. ¿Por qué? Porque está bien cómodo. Porque de novios, cuando quiere, pues, se enojan y ya cada quien se va para su casa y ya. Pero le huye a la responsabilidad, le huye al compromiso. Y estás en un trabajo y solamente te quejas del trabajo y te quejas de tu jefe y te quejas de todos, y Dios te dice: ¿por qué no pones un negocio? No, pues nada más nada más me quejo tantito, pero aquí me quedo. Entonces muchas veces esa comodidad la abrazamos y ahí estamos sin hacer nada y sin seguir las instrucciones de Dios.
Pero aquí Dios le habló a Elías. Elías estaba en un arroyo, los cuervos venían y le traían comida, estaba cómodo ya, porque ahí tenía agua, ahí tenía comida. Pero Dios de repente para con eso y le dice: Elías, es momento de moverte, porque quiero bendecir a alguien más. Y fíjate, pensemos tantito. Jesús dice: había muchas viudas en Israel. Y tal vez Dios visitó a muchas viudas en Israel, porque dijo: bueno, Israel es mi pueblo, yo voy a ir y voy a visitar a las viudas de mi pueblo y les voy a dar una instrucción. Fue con una viuda, no hizo la instrucción, no obedeció, no quería. Fue con otra viuda, lo mismo, con otra viuda, con otra viuda, con otra viuda. Fue con todas las viudas de Israel y dijo el Señor: mejor voy a buscar una fuera de Israel, esa seguro me va a escuchar, esa seguro va a cumplir con mi instrucción. Y muchas veces eso es lo que sucede. Dios viene y te da una instrucción. ¿Le vas a hacer caso o no le vas a hacer caso? No te preocupes, si no le haces caso, Dios va a buscar a alguien más. Si no le haces caso, Dios va a buscar a alguien más. Si no le hace caso, Dios va a buscar a otro, hasta que encuentre a alguien. Solo necesita a uno que sea obediente y que camine en eso. Versículo Primera de Reyes, seguimos, 17, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, versículo 10. He aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Vio la obediencia en su vida, pero la volvió a llamar. Dice: y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, aunque la mujer era obediente a la palabra de Dios, aunque la mujer obedeció que Elías le pidió un vaso de agua, había algo que necesitaba caerse de su mentalidad, y era la escasez. Muchas veces nosotros seguimos viniendo a la iglesia con una mentalidad de escasez, donde decimos: solo tengo un puñadito de harina, un poquito de aceite, 2 leños, y nos dejamos morir. Y en nuestra vida muchas veces esa escasez es la que no nos permite disfrutar de los milagros y de las oportunidades de Dios. Bueno, ya tengo esto, siempre me ando quejando, pero ya tengo esto poquito, ya tengo esto, aunque siempre me queje. Entonces muchas veces eso nos detiene de la bendición de Dios, porque nos conformamos con nuestro puñado de harina, nuestro poquito aceite. Volvemos a lo que dijimos hace rato: Dios no hace milagros de acuerdo a la necesidad, sino de acuerdo a la fe. Pero ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Y este es el segundo punto que quiero darte. Dios te va a pedir cosas que sean imposibles para ti. Dios te va a pedir cosas imposibles. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, Dios está dispuesto a probarte, porque fíjense, el común denominador es: bueno, si no tiene, no hay que pedirle nada. No, pobrecito. Pero Dios en la Biblia nunca hace eso. Nunca dice: bueno, ¿se acuerdan? Hay un momento donde Jesús está en el templo y está parado en el lugar de las ofrendas, y viene una viejita, viuda también, casualmente, con 2 monedas.
Y ahí venía la mujer, imagínate a la mujer, media hora para dejar la ofrenda, ¿no? Tocaron la canción 10 veces y ella seguía caminando hacia el altar para dejar la ofrenda. Y Jesús no hizo nada al respecto. Oye, Judas, que era el tesorero del Señor Jesús, ha de haber dicho: oye, Jesús, la mujer es viuda, ya es una señora mayor, solo trae 2 monedas, Señor, y no la paras para tú darle mejor un billete o algo. Jesús nunca hace eso. Nunca. Jesús sabe de dónde viene la verdadera ayuda. Y él dejó que la mujer pasara, la vio que echó 2 monedas, vio que se regresó y no hizo absolutamente nada. Lo que hizo Jesús después es: ¿quién dio más de todos los que estaban en el templo? Y Judas dijo: pues yo vi a un señor que echó un costal así de monedas. Y Pedro: pues yo vi a una señora que traía así. Y Jesús les dijo: ninguno de ellos. La que dio más fue la señora que solo echó 2 monedas, porque ella echó todo lo que tenía. Oye, no solo echa 2 monedas, la señora está grande, la señora es viuda, sino que aparte el Señor sabe que está echando todo y no le dice nada. Y eso debe de confrontar nuestra manera de pensar, porque normalmente nuestra manera de pensar: bueno, el que no tiene, que no dé. No, Jesús diría: si no tiene, que dé lo poco que tiene, para que eso se multiplique. Porque eso, número 1, va a quitar una barrera en nuestra mente. Y esta mujer viuda, regresando a la historia de la viuda de Sarepta, solo tenía un puñado de harina, un poquito de aceite, y se iba a dejar morir 2 leñitos que acababa de cortar. Fíjate, hasta en esto Elías le dice: házmelo en las cenizas, o sea, hasta que se acabe el leño y ya estén las puras cenizas, ahí me lo haces. Porque Dios quiere llevarnos a dar cosas imposibles. ¿Sabes una cosa? Aunque tú des mucho a ojos de otros, si eso mucho que estás dando no es algo que representa algo imposible de dar, entonces Dios todavía no se agrada de tu ofrenda. Dios está viendo y dice: pues eso te sobra, eso cualquiera lo puede dar, aunque sea mucho dinero a los ojos de otro, pero eso no representa mucho para ti. Entonces, pues no puedo hacer un milagro. ¿Quieres que el 2018 sea un año de bendición? Tiene que ser un año donde tú escuches las instrucciones de Dios y des hasta donde te duele, hasta donde dices: ahora sí me meto en un problema cuando estoy dando esto. Pero esa es la actitud de un hijo de Dios. Esa es la actitud de un hijo de Dios, ¿no? Cuando tú invites a comer a alguien, ¿quieres bendecirlo con una bendición celestial? Prepárale lo mejor que tengas. Prepárale lo mejor que puedas darle. Esfuérzate por dar algo que a ti te costaría mucho trabajo. Cuando tú des en la iglesia, no des solamente lo que te sobra. Da lo que a ti te costaría trabajo, por lo que has trabajado. Lo que dices: híjole, si doy esto, ahora sí me meto en una situación complicada. Eso es lo que Dios quiere. Y ahí tienes al cielo completo dando aplausos y diciendo: en algún momento va a llegar el milagro a la vida de esa persona, a la vida de esa mujer. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y entonces viene una palabra profética de Dios a la vida de esta mujer: la harina de la tinaja no escaseará. Quita la escasez de tu mente. Ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí hay algo importante a destacar. En ese momento no había llovido por 1 año y medio en el pueblo de Israel, en la tierra. El pueblo estaba en crisis. Había crisis. Había tanta crisis que no había comida, no había agua, todos estaban muriendo, los niños estaban muriendo,
esa era la crisis que había. Pero cuando hay crisis y Dios te prospera a ti, la crisis del mundo no puede tocar tu vida. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que en el país haya o no haya crisis, o que la bendición de Dios esté sobre tu vida? Que la bendición de Dios esté. El país podría estarse desmoronando. O sea, imagínate un país sin agua. Es un país donde empieza a haber muerte. Todos necesitamos el agua para vivir. El ganado necesita el agua para vivir. El humano necesita el agua para vivir. La verdura necesita el agua para crecer. La fuente de vida está en el agua. 1 año y medio que no había llovido, que no había agua. ¿Qué peor crisis te puedes imaginar? Era un lugar verdaderamente en crisis. Pero Dios, y este es el tercer punto, le dio una palabra infalible, una palabra que no podía fallar, porque Dios le dio una instrucción a la mujer. La mujer obedeció y Dios le dice: yo te doy mi palabra y no te voy a fallar. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá. Aunque no llueva, va a haber bendición en tu casa. Y ahí es donde tú y yo debemos de pararnos en fe. Y ahí es donde tú y yo debemos de creer en esa fe, sabiendo que Dios, si prometió. Este es el ejemplo que Jesús dijo en su predicación, cuando dijo: vengo a enseñarles acerca de un año agradable para ustedes. Citó a la mujer. Es esta mujer. Había muchas. Hay 1 millón de personas en Cuernavaca, pero quiero decirte algo. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti y tú debes tomarla. Y tú debes de abrazarla. Y debes de caminar en esas instrucciones que parecen imposibles. Y Dios lanzará una palabra que bendecirá tu vida en lo personal. Esas instrucciones son: no le des tu tiempo de sobra al Señor, no le des tu dinero de sobra al Señor, no le des lo que te sobra al Señor. Eso cualquiera lo hace. Dale lo que te cuesta trabajo. Dale lo que dices: híjole, Señor, me metes en problemas. Dios quiere ver eso. Si Dios un día te llegara a meter en problemas, créeme que Él mismo te sacará y usará esos problemas para bendecir más tu vida de lo que te has imaginado. Mucho más, mucho más. Amén. Sigue diciendo la palabra, versículo 15. Entonces ella fue e hizo. Di conmigo: hizo. Si hubiéramos borrado esa palabra, sería más sencilla toda esta predicación. Pero lo importante es que esta mujer fue e hizo. Cuarto punto que quiero darte: obediencia completa. Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Esta historia se oye padrísima. Escuchar acerca de seguir las instrucciones se escucha maravilloso. Dar, wow, qué bonito la gente que da. Pero eso es distinto, oírlo a hacerlo. Y la palabra de Dios no se cumple por oír. La palabra de Dios se cumple por hacer. Todos escuchamos aquí cada domingo que debemos traer nuestros diezmos al alfolí, nuestras ofrendas, pero esa bendición solo está para los que lo hacen, no para los que no lo hacen. Señor, pero con mi diezmo podría hacer esto. Sí, sí podrías, veíaslo. Yo con tu diezmo podría hacer muchísimo más de lo que tú puedes. Entonces nosotros debemos de confiar completamente en decir: Señor, aquí está, y descanso completamente en ti. ¿Qué es el diezmo? Porque tal vez hay quien se pregunta: ¿es la primera vez que vienes o es un tema que no has escuchado? El diezmo es la 10ª parte de lo que tú
ganas, del ingreso que tú tienes, de todo lo que recibes, antes de gastar cualquier cosa, el diezmo es lo primero. Y eso te garantiza la bendición de todo lo demás. Ahora, esta mujer, Dios no le estaba pidiendo el diezmo, Dios le estaba pidiendo el 100. Le estaba diciendo que le hiciera su tortillas, comían ellos y entonces Dios iba a empezar a bendecir eso. Entonces, gracias a Dios que no eres la viuda y que Dios no te está pidiendo todo, te está pidiendo menos, o tal vez te está pidiendo todo. Ahí yo no sé qué te esté diciendo Dios, pero quiero decirte que si tú eres obediente, si tú lo das, el 2018 va a ser un buen año. Si tú eres obediente, si tú caminas y dices el 2018 va a ser un año donde voy a servir a Dios, donde le voy a dar mi tiempo a Dios, donde voy a diezmar, donde voy a ofrendar, donde voy a ser fiel a Él, entonces te aseguro, porque es una palabra infalible, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida. Ay, pero tengo muchas deudas. Déjaselas a Dios. Dile: Señor, tengo muchas deudas, pero antes de pagar las deudas voy a diezmar. Y Dios se va a hacer cargo de tus deudas. A fin de cuentas, Él no te metió en las deudas, fue el Buen Fin el que te metió en las deudas. Entonces, Señor, yo voy a diezmar primero. Es más, voy a dar más de mi diezmo. Es más, voy a bendecir a la gente que necesita casas en Expa. Voy a dar más. Es más, voy a dar mi tiempo, voy a dar mi esfuerzo, voy a dar mi juventud y mi vida. Y Dios dice: perfecto, entonces yo haré que nada en tu casa escasee, que nada disminuya, sino que todos los días, aunque haya una crisis en el país, yo voy a bendecir tu vida. Quinto punto. Hemos visto instrucciones de Dios. Dios pide cosas imposibles. La palabra infalible de Dios. Obediencia completa. Y quinto, siempre, siempre, siempre cumplirá. Siempre cumplirá. Versículo 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero profetizar sobre tu vida y con esto terminar. Quiero decirte que viene un buen año, agradable. Es el tiempo de Dios para tu vida. Pero es importante que escuches la voz de Dios. Todos aquí, todos, tenemos que hacer con nuestro dinero. Todos. No hay nadie aquí, no hay nadie que diga: bueno, me sobra aquí 10,000 pesos, no sé qué hacer con ellos. Todos tenemos algo que hacer con ese dinero. Todos. Aunque tú creas que eres el único. No, pero es que mis deudas en verdad son grandes. Bueno, si quieres le preguntamos a alguien más y te va a enseñar sus deudas. Todos tenemos una casa que mantener, una educación que pagar, todos. Pero la diferencia entre todos y el que es bendecido por Dios es el que tiene la fe. Y dice: sí, tengo mis deudas. Sí, está la escuela de mis hijos. Sí, está la comida para la casa. Sí, todo eso. Igual que la mujer tenía la comida para su casa, pero Dios le dijo: pero si lo haces primero, yo voy a bendecir todo lo demás. Qué diferente es la mentalidad del reino de Dios, ¿cierto? Qué diferente es. Todos pensamos diferente. La economía, la administración que nos enseñan es totalmente distinta a la del reino de Dios. Pero quiero decirte algo: la del reino de Dios es más efectiva, porque la del reino de Dios multiplica. La administración del mundo jamás multiplicará. Podrá hacer que tu dinero quede de cierta manera, o podrá enseñarte a invertir ese dinero, pero nunca de manera milagrosa. Y la de Dios sí lo hace de manera milagrosa. Entonces, tú y yo debemos de creer en eso.
debemos de confiar en eso y debemos de tomar esa palabra profética para nuestras vidas, para nuestro 2018, decir: mira, Señor, yo no tengo nada, pero lo que tengo, aquí está, Señor, todo lo que tengo. Y sí me meto en problemas porque estoy quitando el diezmo y tendría que pagar más mis deudas, pero decido honrarte primero a ti. Decido honrarte, tú pagarás mis deudas porque te estoy honrando primero a ti. Tú cubrirás la escuela de mis hijos, tú cubrirás lo que gasto en despensa por semana, tú cubrirás lo que hay en mi coche de gasolina, tú lo cubrirás, pero yo decido honrarte primero a ti. ¿A poco no eso es mejor? A menos en la teoría eso suena maravilloso, ¿no? Llevémoslo a la práctica. Llevémoslo a la práctica. 2018, un año de milagros económicos en tu vida. La administración, por más excelente que sea, no puede multiplicar la gasolina en el tanque de tu coche. Dios sí lo puede hacer. La administración no puede multiplicar lo que hay en tu refrigerador. Tal vez tú dices: bueno, yo ni refrigerador. Bueno, la administración no te daría un refrigerador y Dios sí te lo puede dar. Amén. La buena administración hace muchas cosas y es buena, pero hay cosas que no puede hacer y que una palabra de Dios sí puede hacer. Sí puede hacer. Una palabra de Dios puede preservar tu trabajo aunque despidan a todos, o puede abrirte la oportunidad de un mejor trabajo, de un mejor negocio, de una mejor oportunidad. Y por eso debe de ser lo primero en nuestras vidas. Y aquí está el ejemplo de Jesús. Decía Jesús: bueno, si no quieren creer que viene un año agradable, no se preocupen. Allá en Capernaum hay gente que sí lo cree. Hay gente que lo va a tomar y va a vivir de acuerdo a eso. Amén. Así que seamos de esas personas que dicen: ¿sabes qué, Señor? Voy a creer en esa palabra y voy a caminar en eso. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vida tú me das.